Qué bueno. Cuidándonos, ¿va, jóvenes? Porque... Buenos días, Rick. Buenos días, jovencitos. Bien, en lo que los demás se conectan, jovencitos, vamos a empezar a hablar de ello y de lo que aconteció en la clase anterior. Jóvenes, culminamos hablando de los principios que van a ver lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Son una herramienta importantísima, jóvenes, para el desarrollo del debate. Todos esos principios se tienen que cumplir como reglas de observancia general dentro de un juicio oral y público. También vimos las obligaciones previas del debate. Vimos, por ejemplo, que en el tribunal debe de estar el expediente completo. El expediente se compone de 5 cosas: memorial de acusación, audiencia de acusación, auto de apertura a juicio, ¿verdad? Acta de ofrecimiento de prueba y el auto de admisión de la prueba. 5 cositas, miren. Ahí preguntaban, licenciado, ¿y lo que se hizo en la primera declaración, esas transmisiones que hicieron en vivo de las declaraciones de un montón de gente? Eso no pasa debate, ¿verdad? En ese sentido, pues, imagínense, jóvenes, hay una razón suficiente. Y es el hecho de que un tribunal de sentencia no debe saber qué es lo que pasó en la fase preparatoria, pues, en la fase de investigación. Él debe de borrón y cuenta nueva, jóvenes, ¿verdad? Entonces yo les puse el ejemplo a ustedes diciéndoles, miren, ¿acaso una persona que tiene un novio nuevo o una novia nueva le va a andar gustando hablando de su ex con esa persona? ¿Verdad que no? Ella no quiere saber nada. Así sucede acá, pues. El tribunal no tiene que saber nada de lo que pasó en la fase de investigación, ¿verdad? Entonces, ahí la defensa, si ya se dio a conocer públicamente o qué sé yo, las argumentaciones respectivas, pues, pero que el tribunal haya conocido eso, el tribunal siempre va a decir, yo no vi nada de eso, ¿verdad? Yo no me entero nada de eso, pues. ¿Por qué? Porque el tribunal solo va a empezar desde el inicio del debate para adelante, ¿verdad? Entonces también vimos como obligación previa es que no deben de haber recursos pendientes, jóvenes. Si hay algún recurso ahí pendiente, pues eso va a ser un problema, pues, porque en el futuro, a medio debate, puede ser posible que ese recurso haya sido declarado con lugar y ordenen repetir el juicio oral y público. Se oye fácil, les dije yo a ustedes, pero media vez a un tribunal le digan que tiene que repetir el juicio, pues él ya no puede seguir conociendo, lo tiene que mandar a otro tribunal, empezando de que es la sala jurisdiccional la que tiene que designar un tribunal nuevo, pues, ¿verdad? Entonces eso es un problema serio. También dijimos como obligación previa que todos tienen que estar notificados. Si falta uno, no se puede celebrar el juicio. También dijimos que si está privado de libertad en algún centro, pues se tiene que citar a la persona, mandar un oficio de citación al lugar donde se encuentre, porque dijimos que el jefe de un centro carcelario no va a sacar a un preso solo por así, pues. Tiene que tener orden de juez competente. Y además dijimos que debe de haber sala disponible, ¿verdad? Imagínense, jóvenes, que venga un juzgado contralor, porque ellos son los que le fijan la fecha al tribunal, pero hay un procedimiento, de una cuestión de reciprocidad. El juzgado contralor llama al tribunal diciéndole, mire qué fecha señalo la audiencia, porque aquí tenemos en una audiencia de debate y es el tribunal el que le proporciona la fecha. Pero imagínense, jóvenes, si se juntan 2 audiencias a la misma hora,
No hay sala, no hay jueces, no hay... Imagínense qué problema. Entonces todo eso se tiene que prever. También el día del debate se espera que estén presentes todos los sujetos procesales, porque ya están notificados, ya fueron citados, ya no hay manera que se escabullan, ¿verdad? Entonces se espera que estén todos. Entonces esos son las obligaciones previas. Y después vimos los pasos del desarrollo del debate. Jóvenes, esos pasos del desarrollo del debate son importantísimos que lo sepan ustedes, jóvenes. Son 20 pasos, ¿verdad? Desde el que ingresa el juez, desde el que hace la identificación, desde el que explica qué significa el juicio, hace las advertencias, declara el inicio, le da la palabra para los alegatos de apertura, sobre los incidentes, declaración del acusado, la declaración de peritos, declaración de testigos, incorporación de documentos, incorporación de prueba audiovisual, incorporación de la prueba material. Después, las conclusiones, réplica contra réplica, última manifestación de la víctima, última manifestación del acusado. Se da por cerrado el debate y después se pasa al estudio de la prueba con los hechos y se dicta sentencia. 20 pasitos. ¿Oyeron? Esos 20 pasitos, hagan de cuenta, miren, si ustedes se los aprenden así como los acabo de decir, ahí dijeron todo el debate. ¿Eh? Esa es una manera muy simple de aprender todo lo que pasa en un debate. Bien, ese es el resumen de lo que vimos en la clase anterior, jovencitos. Entonces, hoy de una vez, sin más trámite, por favor, ahí pongamos Guatemala, 9 de octubre de 2021, tema 29. Entonces, vamos a poner advertencias en el debate. Licenciada, buenos días. Solo una consultita y perdona que lo interrumpa. Ahí hay un mensaje en los chats donde dice que vamos a finalizar el 30 de octubre. No sé si ya le han notificado a usted que esa fecha es la fecha del examen. Porque como usted hemos manejado que vamos a terminar hasta noviembre, ¿verdad? ¿Vos querés seguir o querés terminar el 30 de octubre? Yo quiero seguir, pero... Sigamos, Lick. Seguimos. Sigamos. ¿Verdad? No hay problema, hermanos. En el grupo estábamos hablando, ver la posibilidad, si usted nos apoyaría, pues darnos más contenido, así como usted lo había sugerido, más que todo por aprendizaje, ¿verdad? Ya que usted ha sido pues muy paciente con nosotros, nos ha explicado de una manera que nosotros podamos entender. Entonces, yo creo que serían mis compañeros o que ellos informen, ¿verdad? Si están o no de acuerdo también. Y si ustedes principalmente, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra cuestión? Licenciado, yo lo que opino o sugiero es que para que usted no tenga inconvenientes con coordinación, pues que se cumpla con el examen en la fecha que esté estimada, pero si está en sus posibilidades ampliar las clases posterior al examen, que pues lo continuemos, pues, porque la idea tampoco es afectarlo a usted en algún inconveniente con la coordinación. A ese punto voy, porque a mí también me interesa mucho el poder recibir más contenido de parte suya. No quiere seguir. ¿Más? En su conjunto, jovencitos, yo no he sido notificado. Lo único es, jóvenes, que les voy a contar una cosa. Hasta esta semana ya le enteraron a todos los profesores que vayan a firmar contrato, imagínense. Entonces, eso es importante, porque quiere decir que al fin van a tener, por ejemplo, quiero decirle a los profesores pues, que hay un dinerito para ellos, pues. Entonces, si eso es así, quiere decir que posiblemente sea así como dicen ustedes, así como dice José Francisco, pues, de que tal vez tienen pensado ellos terminar en octubre las clases. ¿Por qué? Porque también hay otras actividades el fin de año.
¿verdad? Que eso traslapa, un traslape entre el curso que manejamos nosotros y tal vez los cursos que se van a dar, por ejemplo, escuela de vacaciones y un montón de cosas así, pues, ¿verdad? Y también con relación a otras actividades que se hacen, por ejemplo, eso de los cursos específicos, los voluntariados y un montón de cosas así, pues, pero hasta la fecha no he tenido ninguna comunicación de parte de la coordinación. Sí, lo que dice Evelyn es cierto, pues si la coordinación ordena que ya finalicen las actividades en tal fecha, yo ya no podría seguir. ¿Qué tal, Lick? Buenos días. Perdone que lo interrumpa. Porque fíjense que si eso es así, pues entonces habría problemas con los de otros alumnos y todo. Ahorita voy, papadito. Entonces, sí, habría problemas serios. Unos sí, otros no. Si está todo el grupito y nos dicen a mí por lo menos, mire, usted puede terminar las clases en tal fecha, pero usted puede dar el examen en otra fecha, excelente. Pero aquí se ha visto, jóvenes, que la coordinación dice, por ejemplo, el examen será el 8 de tantos, así como dijeron en septiembre, ¿verdad? Y en el horario de clases, fíjense. Entonces, así de una vez. Y las clases se inician tal fecha y las clases se terminan tanto. Lo malo es esto, que el acuerdo que se mandó inicialmente solo decía cuándo se iniciaba, pero no decía cuándo se terminaba. ¿Pero por qué? Porque habían problemas. Habían problemas con las autoridades de la decanatura. Oye, gracias a Dios, pues ya se calmó la cosa, jóvenes. Hoy por lo menos pues ya se puede caminar ahí en la decanatura, ya no hay soldados ahí. Entonces, eso es lo importante, que si me avisan a mí que hay una disposición ya oficial de parte, y el licenciado Torenas, yo platiqué con él el miércoles y no me dijo nada, bueno. Entonces, todo depende de qué resuelvan las autoridades y la junta directiva. Sí, Diego, ¿querías hablar algo? Sí, ¿qué tal, Lick? Buenos días y compañeros. Buenos días, papá. Sí, Lick, tenemos una noticia, pero como sabemos que tan de repente cambian las cosas también, ¿verdad? Que sí, tenemos para finalizar el curso a finales de octubre. Ahora bien, hay compañeros que sí están dispuestos a recibir aún la clase. El problema hay compañeros de que como las clases se terminan, no tendríamos nosotros la plataforma, ¿verdad? No, pues. Esta plataforma de Zoom, pues ya la quitarían y ya no estaría disponible. Ahora bien, usted, Lick, usted tan amable también de compartir el conocimiento, pues si usted estaría dispuesto, podríamos usar otra plataforma como Meet, ¿verdad? Como tal vez no todos los compañeros se conectan, porque si nos damos cuenta, en las clases normales apenas llegamos a 100, ¿verdad? Entonces, pero usted nos dirá, Lick, y de igual forma creo que de coordinación a usted no le han informado, pero yo voy a corroborar bien esa información también, porque siempre tenemos aquello de que cambian las fechas, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, ese es el detalle, compañeros. Bien, ¿ya ven? Entonces, miren, jóvenes, ustedes estén preparados, no estén faltando ahorita, ¿bien? Porque incluso fíjense, jóvenes, que el día miércoles que yo acudí a la facultad, a mí me preguntaron, ¿y cómo están sus alumnos y toda la cuestión? ¿Se conectan usted, me dice? Porque yo tengo ese problema, me decían los catedráticos ahí, conmigo casi todos encienden su cámara. Ya no me dijeron nada a mí, jóvenes, ¿verdad? Porque cada quien ya son grandecitos, ¿no? Si quieren encender su cámara, bueno, y si no, no, ¿no? Pero a veces se siente uno, no sé cómo, platicándole uno a la computadora solito, ¿no? Por eso sí necesita el catedrático, la intervención de ustedes, pues. Miren, jóvenes, aquí lo que está en derecho es lo que está en el mundo. Si la coordinadora me dice que terminamos y que ahí se suspende todo, pues ni modo, pues. Entonces tratemos de aprovechar bien el tiempo, pues, porque de hecho lo hemos aprovechado, jóvenes. Que incluso cuando ellos han dicho feriado, nosotros hemos asistido, pero ahí callada la boca. Entonces, lo único bueno es que les tengo una noticia. Vamos exageradamente adelantados, jóvenes. Vamos muy bien. Y por eso me da la oportunidad
oportunidad de explicarle con lujo de detalles un montón de cosas a usted, ¿va? Imagínense si estuviéramos en los corredores de la facultad, que por cierto, eso sí se habló, que dicen que el próximo año, si el nivel de vacunación ya es regular, van a autorizar las clases presenciales, pero eso ya no lo tiene que determinar ni la facultad ni nadie de eso, sino que es el Consejo Superior Universitario. Y más creo que sí, jóvenes, ¿oyeron? ¿Verdad? Porque ya se dio la oportunidad para vacunación y un montón de cosas así, tomar medidas, pero la cuestión está que para los que no se han vacunado, piénsenlo bien, jovencitos, porque dice que como requisito es que tengan las 2 dosis, ¿verdad? El carnetito de vacunación, ¿va? Entonces, por mí es excelente estar en los corredores, jóvenes, ¿oyeron? Porque, fíjense, por ejemplo, ahorita, yo llevo siempre mi toga, mi mallete y todo, y les pongo a cada quien que va a ser presidente del tribunal, grupos de 5, de 10 o qué sé yo, y es una alegría buenísima, es un aprendizaje divirtiéndonos, ¿verdad? Yo manejo eso, divirtiéndonos aprendemos, pues entonces yo prefiero, jovencitos, honestamente les digo, las clases presenciales, ¿verdad? Yo sí prefiero, ahí los tengo, conozco sus caras, conozco cómo caminan, cuáles son sus nervios, entonces dónde los tengo que corregir, pero así aquí no, jovencitos, ¿verdad? Entonces yo lo que trato en la manera es explicarle con lujo de detalles, qué es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, entonces, sin haber solucionado el mundo ahorita, pues solo estamos a la espera de lo que digan las autoridades, jóvenes. ¿Oyeron? Yo nomás sepa, yo se lo traslado al chat, jóvenes. Oye, ya sepa, y alguna cuestión así, pues con mucho gusto. Incluso hay muchos estudiantes de aquí, de esta sección, que me han pedido colaboración en algunos otros aspectos. Con mucho gusto, jóvenes. Oye, ya va a haber momentos para estar ya más tiempo en debates. Y allá estoy a sus órdenes, jóvenes. Mire, yo quiero venir a presenciar. Pase adelante, adelante, pues, cambio ahorita, ahí conmigo. Esa puerta cerrada, jóvenes. Porque no hay distanciamiento social, porque las condiciones no regulen ninguna condición de salud, ¿verdad? De higiene, porque dicen que esto de la Delta, ya no del COVID, sino de la Delta, anda en el ambiente. Entonces no se puede dar el lujo que el aliento del público esté circulando ahí, pues. Entonces, no, ahorita todavía no, jóvenes. Ahorita es de guardar y de esperar nada más. Bien, entonces vamos a hablar de ahora, jóvenes, tema 29, decía, 9 de octubre de 2021, vamos a hablar de las advertencias. Recuerden que las advertencias ahí están entre los pasos, ¿verdad? Del desarrollo del debate. Pongamos ahí advertencias que dirige el juez en el debate. Inciso A. A los sujetos procesales de acuerdo al principio de inmediación contenido en el artículo 354 del Código Procesal Penal. Repito, advertencias dirigidas a los sujetos procesales de acuerdo al principio de inmediación regulado en el artículo 354 del Código Procesal Penal. Y ahí viene el ejemplo. Pero este ejemplo es de oratoria. Este ejemplo es de argumentación. Aquí habla el juez. Miren. A los sujetos procesales se les hace la siguiente advertencia. No pueden entrar y salir de la sala de debates sin autorización previa. Además, como este juicio
va a durar muchas audiencias, se les pide su puntualidad para no caer en abandono. Miren qué advertencia, jóvenes. Fuerte, ¿va, jóvenes? Imagínense. Repito, miren, jóvenes, vamos a ver si... Ejemplo, miren, de oratoria. El juez aquí es el que habla. Él es el que advierte, jóvenes. A los sujetos procesales se les hace la siguiente advertencia: que no deben de entrar y salir de la sala de debates sin la autorización debida. Además, como este juicio va a durar muchas audiencias, se les pide su puntualidad para no caer en abandono. ¿Sí? Bien, alguien que lea el artículo 354, por favor. Con gusto. Artículo 354, inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el creyente no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrá por abandonadas sus intervenciones sin perjuicio de que puedan ser compelidos o comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Muy bien. Por eso es que es mejor hacer la advertencia. Inciso B. Esta advertencia va dirigida al público en general y está regulada en el artículo 359 del Código Procesal Penal, denominada como deberes de los asistentes. Le disculpe, ¿podría repetir? Con mucho gusto, Jennifer. Inciso B. Esta advertencia va dirigida al público, ¿verdad? Está regulada en el artículo 359 del Código Procesal Penal como principio de deberes de los asistentes, ¿verdad? El ejemplo es el siguiente. También habla el juez, miren, porque solo el juez advierte. Dice, mira, al público en general se le hace la siguiente advertencia. No está permitido que ustedes realicen ademanes de negación o de afirmación. Deben estar en completo silencio y observando el respeto a este juicio oral y público. No está permitido el uso del celular, que estén tomando fotografías, que estén chateando, que estén haciendo ninguna grabación. Tampoco es permitido que ustedes tengan en su poder algún objeto que pueda considerarse como arma. De lo contrario, se tomarán las medidas disciplinarias respectivas. Esa es una advertencia ya al público, jóvenes, ¿verdad? Pero lo que tienen que observar ustedes es eso, pues, que le tienen que advertir al público, porque si el público no lo sabe, jóvenes, vayan los que, si fueran abogados, que lleguen al juicio oral y público, ellos sí tendrían obligación de saber lo que consiste de los deberes de los asistentes. Pero el público no lo sabe, jóvenes. Entonces ahí cabalmente es apropiado, es adecuado que se realice la advertencia, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión.
que no tienen que llevar ningún objeto que cause o que sea reconocido como arma. Por eso es que es prohibido llevar corta uñas, navajitas y todas esas cuestiones, ¿no? Con eso pueden matar a alguien, jóvenes. Dice, miren lo que pasó un día. Ni siquiera lo hizo el juez, sino que el abogado defensor levantó la mano, jóvenes. Levantó la mano y dijo, señor juez, fíjese que es una cuestión aquí incómoda para la defensa técnica y para mi cliente, pero acá el señor que está de playera verde era un patojo de una universidad. Por suerte no era de la San Carlos, era de una universidad privada, ¿verdad? Pero así dijo el abogado. El señor que está allá de camisa verde le tomó fotografías a mi cliente. Eso incomoda a la defensa técnica y yo quisiera que usted interviniera para ver qué más fotografías hay ahí en el celular de él. El patojo se fue de espaldas cuando dijo eso el abogado defensor. Entonces vino el juez y dijo, a mí me interesa también saber qué fotografías ha tomado el joven ahí presente, ¿verdad? Entonces, señor oficial, por favor, quítele el teléfono a él y vea qué fotografías tiene. Que si el oficial, en lugar de apachar más el problema, echarle agua al fuego, más lo encendió, jóvenes. ¿Y saben qué dijo? Fíjese, licenciado, que aquí hay fotos del acusado, hay fotos del abogado defensor, hay fotografías del agente fiscal y hay 3 fotografías suyas. A la gran, ¿verdad que se oye feo? Explíquenos, señor, ¿para qué le está tomando fotografías a todo el mundo acá? Es que fíjese que tengo que hacer una presentación en la universidad y ¿cómo se llama? Y yo tomé fotografías para ver cómo era el escenario. Fíjese, jóvenes. O sea, la actitud es buena, pero lo que hizo está malo, ¿verdad? Entonces, no, señor juez, imagínese que vayan a publicar estas fotografías, perjudica seriamente la garantía de inocencia de mi cliente. Van a ser divulgados en toda Guatemala y el abogado tiene razón, jóvenes. Y por eso existe ese principio de deberes de los asistentes, jóvenes. ¿Verdad? Por eso les digo, para los abogados es obligatorio conocer ese principio, pero para el público ellos no lo saben. Entonces, por eso es apropiado, es adecuado que se haga la advertencia, ¿verdad? C. Esta advertencia que les voy a decir a ustedes va dirigida directamente al acusado, ¿verdad? Y está contenida en el artículo 355 del Código Procesal Penal. Y tiene que ver con esto, pues, que de los deberes del acusado, que el acusado, pues, tiene que estar en silencio, jóvenes, guardando el respeto, porque hayan habido casos, fíjense, jóvenes, de que el acusado desde entradita empieza haciendo una gran bulla, jóvenes, ¿verdad? Como quien dice que es la chinche que está en el ganado, que en lugar de ayudar, más bien pica, saca sangre y transmite enfermedades, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces es adecuada también, es apropiada hacerle la advertencia. Y ahí viene el ejemplo. También habla el juez, miren, jóvenes. Al acusado se le hace la siguiente advertencia, que debe permanecer en forma respetuosa, en silencio en el desarrollo del debate. No está permitido que vaya a hacer algún comentario, algún escándalo cuando vengan a presentarse las personas a declarar. Si usted tiene alguna situación, alguna inquietud, no sabe qué es lo que está pasando, pues usted puede hacer la consulta a su abogado defensor. Pero sí se le reitera que debe mantenerse en forma respetuosa, con buen comportamiento en esta sala de audiencias. Punto.
Y ha pasado, fíjense, jóvenes. Entran cantando, jóvenes. ¿Verdad? Y aquella música que nadie le gusta, pues. Entonces un montón de muy empiezan así. Y cuando entran, ¿será cierto vos? No seas mentiroso vos, culero. No. ¿Y quién te dijo eso vos? Ah, ya sé quién sos vos. Qué necedad, jóvenes. Entonces, por eso les digo yo, muy apropiada la advertencia. Y una vez, fíjense, jóvenes, fiscal, les contesta, fiscal. Entonces, el fiscal se paró. Sí, señor procesado, usted va a mantener a mi familia. Fiscal. Sí, señor procesado. Cuadrúpedo. Todo así se pasó molestando hasta que se le dijo, con otro comentario de esos, que le falta el respeto a la sala de audiencias, se retira, ¿verdad?, a una sala adecuada. Pero jóvenes, en la torre del tribunal no hay salas adecuadas, ni sala próxima. A donde se remiten es allá abajo a las carceletas donde están todos los presos y que lo represente el abogado defensor por su mal comportamiento. Bien, esas son las 3 advertencias, jovencitos, miren, que hace el juez ahí. Ahora viene, después de las advertencias se declara el inicio del juicio oral y público. Ahí está en los pasos, ¿verdad? En ese inicio de juicio oral y público, ahí el juez explica en qué consiste el juicio oral y público, ¿verdad? Entonces ahorita pongamos como tema juicio oral y público. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es el juicio oral y público? Bien, les voy a decir algunas frases a ustedes porque eso es para iniciar una argumentación, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes argumenten, ¿verdad? El juicio oral y público, jóvenes, es un mecanismo del sistema acusatorio. Así pueden introducir ustedes su oratoria, ¿ven? O pueden decir ustedes que es un mecanismo de la justicia, ¿verdad? Que es un mecanismo del sistema penal guatemalteco, ¿verdad? Ahora bien, también en el juicio oral y público, pues, tienen que incluir las funciones de cada sujeto procesal. Recordemos en la historia, jóvenes, cómo se originó la palabra tribunal. Jóvenes, los juicios eran en público. Los juicios eran en el parque. Y por eso se le llamaba tribuna de la justicia. Tribunal. ¿Verdad? Entonces ahí ponían los muebles adecuados. Se llamaba a todo el público que vengan, se va a juzgar a fulano de tal. Se pasan los testigos y toda la cuestión. Y cuando termina la prueba, de una vez la pena, o la horca, o la hoguera, o la guillotina, o lo que sea. Fíjense, Juan. O, por ejemplo, esta clase de penas, que sea el público el que arroje la piedra para que le dé muerte a esa persona y todo el mundo lo apedreaba. Esa clase de pena se llama lapidación, ¿no? Entonces de ahí surgió esto de que sea en el público, en la tribuna. Y por eso es de que es un mecanismo del sistema acusatorio, ¿verdad?, donde el Ministerio Público propone hechos que tienen que ser probados y solicita un castigo. Y por otro lado, la defensa desvanece esos hechos, contradice la prueba, pide una sentencia
absolutoria. Pero después, el que decide es el juez, mediante la sentencia, ¿verdad? Si aplica castigo o no. Eso es un juicio oral y público. Bien. Entonces ahora apuntemos unas categorías del juicio oral y público. Son solo dos, pero las vamos a analizar bien. Empecemos. Inciso A. Juicio oral y público colegiado, o llamado también de tribunal colegiado. Este significa, ¿están escuchando, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado, se escucha. Muy bien. El juicio oral y público colegiado, o llamado también de tribunal colegiado, significa que en esos casos intervendrán los 3 jueces. En casos graves que estén contemplados en la ley de alto riesgo, ¿verdad? Repito, los juicios orales y públicos de colegiados, o llamados también de tribunal colegiado, conocen los 3 jueces de casos graves que estén regulados en la ley de alto riesgo. Ahí claramente en esa ley dice, fíjense jóvenes, qué casos se van a llevar en un tribunal de sentencia. Ahí claramente lo dice, jóvenes. Y para no cansarlos, para que sea adecuada la cuestión, dice, de los delitos que pasen de 15 años de prisión y los mencionados en esta ley, conocerá el tribunal de sentencia. Tribunal colegiado, ¿verdad? Y entonces, esos delitos, entre ellos está, por ejemplo, el asesinato, plagio, secuestro, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociaciones ilícitas, lavado de dinero. ¿Por qué? Porque la misma ley lo está mencionando. Aunque el delito de lavado de dinero tiene una pena mínima de 6 años, pero lo está mencionando la ley de alto riesgo, que ese delito lo va a conocer un tribunal de sentencia colegiado. Fíjense. Menciona todos los delitos ahí que va a conocer el tribunal de sentencia. ¿Verdad? Ahora pongamos ahí, inciso B. Juicio oral unipersonal. En estos juicios conoce un solo juez, miembro del tribunal de sentencia. Repito, juicio oral y público unipersonal, conoce un solo juez, miembro del tribunal de sentencia. Miren, de casos regulados en la ley de alto riesgo. Inferiores a 15 años de prisión. Fíjense, jóvenes, de que ahí claramente en esa ley dice que el juez unipersonal conocerá de robos, de hurtos, estafas, falsedades materiales, ¿verdad?
extorsiones, portaciones ilegales de armas de fuego, coacciones, todos los delitos inferiores a 15 años de prisión, ¿verdad? Todos esos delitos que menciona la ley de la falsificación de documentos, uso público de nombre supuesto, uso de documentos falsificados, todo eso lo conocen. Por ejemplo, falso testimonio e incluso atentado. Todos esos delitos, miren, los conocen en forma. Son un montón, ¿verdad? Por ejemplo, no sé qué día, miren esos delitos, adquisición de teléfonos móviles de dudosa procedencia, se llama el delito. ¿Sí? O por ejemplo, este otro delito, peculado por sustracción. ¿Por qué? Porque tiene una pena de 5 años. Todos esos delitos son un montón, ¿verdad? Entonces, eso los conoce el juez unipersonal de acuerdo también a la ley de alto riesgo. Que esa ley se recuerdan, jóvenes, que la analizamos cuando vimos la competencia. Que dijimos que los jueces de alto riesgo se llaman así no porque esté en riesgo su vida. No, no es así. La ley de alto riesgo dice que en un caso determinado de algún departamento de Guatemala, la prueba esté en riesgo, el fiscal general solicitará a la Cámara Penal, ¿verdad?, autorización para que el caso se lleve aquí en Guatemala. Miren, o sea, ¿quién es el que está en riesgo? La prueba, testigos, los peritos, ¿o qué? Los van a matar. Por eso es que el caso La Línea, jóvenes, se lleva aquí en Guatemala. Ese caso muy bien pudiera ser llevado en Escuintla, porque el caso surgió allá en Puerto de San José, en la aduana del Puerto de San José. O sea que el juez competente sería el tribunal de Escuintla, pues. Porque allá en el Puerto de San José, ahí no hay tribunal de sentencia. Pero no, se solicitó aquí a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, para que el caso se lleve acá en la ciudad capital. Pero ahí viene el problema, miren, jóvenes. La misma ley está diciendo que la prueba tiene riesgo. Miren, jóvenes. Entonces la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara Penal, basándose en que la prueba tiene riesgo, automáticamente está como diciendo que hay peligro de obstaculización. ¿Ya me entendieron por dónde voy? Y por eso es que los jueces no se animan a darle medida sustitutiva a nadie ahí, porque la prueba tiene riesgo. No le dan medidas sustitutivas. Entonces prefieren que la gente se esté muriendo ahí en los centros carcelarios y no les dan medida. Lo dijo un extranjero que vino a visitar aquí a Guatemala. La solución para que el derecho penal funcione es que debemos de olvidarnos ya de la prisión preventiva. Si el daño costó 20 millones de quetzales, pongamos 20 millones de quetzales de medida sustitutiva. Si él los paga, es su problema, dice. ¿Verdad? Si él los paga, bueno, excelente, el Estado va a tener dinero para pagar más cosas del derecho penal. De nada sirve tener un montón de gente ahí con prisión preventiva. ¿Qué acaso ellos no gastan agua? ¿Qué acaso ellos no gastan luz? ¿Qué acaso a ellos no se les da de comer? Es un gasto tremendo, dice, mantener todo ese montón de gente, dijo esa persona, con justa razón. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que la misma ley de alto riesgo es punto de tesis, jóvenes, para analizarla bien, porque está perjudicando la manera de otorgarle medida sustitutiva a la gente. Bien, entonces el ejemplo así, miren, jóvenes, de oratoria.
El juicio oral y público es un mecanismo de la justicia. También es un mecanismo del sistema acusatorio, donde el Ministerio Público presenta los hechos, presenta prueba y va a pedir castigo. Y la defensa va a pedir desvanecer esos hechos, desvanecer la prueba y va a pedir la absolución. Pero yo, al finalizar este juicio oral y público, que va a ser abierto y al público, voy a emitir mi sentencia respectiva. Punto, miren. Bien. De este tema, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sí, licenciado, una consultita, tal vez no viene el caso porque obviamente no somos cabal penalistas, pero ¿qué pasa con el caso de Carlos Monzón, por ejemplo? Él fue un testigo protegido y, bueno, obviamente ha de haber tenido implicación en sobornos y todo ese tipo de cosas de la línea, pero que no le pusieron medida sustitutiva, entiendo, sino que simplemente le han de haber dado su libertad y mandarlo a algún lado para poder proteger su identidad, ¿verdad? Sí, eso lo vimos nosotros cuando vimos en los temas anteriores, jóvenes, sobre el criterio de oportunidad, de cuando se considera, de acuerdo a la ley de delincuencia organizada, pues una persona protegida. Pero ese testigo protegido quiere decir de que esa persona también es un delincuente, pero como colaboró con la justicia, pues a esa persona se le van a desvanecer ciertos cargos como quien dice, en compensación por la ayuda que le proporcionó a la justicia. Pero jóvenes, él corre un gran riesgo, tremendo riesgo, porque a nadie le va a ir a gustar que le digan, sí, vos sos el delincuente primario, pues, ¿verdad? Él fue a denunciar a un montón de gente ahí, y gente que no son comunes, pues, son de la alto élite del gobierno, pues, en esa época, pues. Entonces, sí, esa persona, pues, enfrenta un mayúsculo problema ahí, porque no solo es testigo, y ojalá que funcione su declaración, porque ahorita que yo sé, no se ha iniciado el juicio oral y público, y además el que tiene que darle valor a un relato como esos es el tribunal. Imagínense que no le dé valor probatorio, ¿cómo va a quedar con el Ministerio Público? Va a quedar malísimo, e incluso corre el riesgo de que otra vez lo vuelvan a encauzar, ¿va? Ahora bien, si le dan valor probatorio positivo, ¿cómo va a quedar enfrente de los demás? A quienes denunció, ¿verdad? Va a quedar malísimo. Entonces esos problemas son los que tiene la justicia. Bien, ¿alguna pregunta más, jovencitos? Bien, siendo así, vamos a proceder ahora, pongamos como título ahora, alegato de apertura. Es una institución de carácter procesal. Que faculta a cada sujeto procesal para argumentar y hacer la presentación inicial de su caso de acuerdo a su pretensión. ¿De su qué dijo, Lick? Disculpe. De su pretensión. Pretensión está derivado de lo que pretende, ¿verdad? Es como que yo le preguntara a usted, ¿qué es lo que pretende usted con recibir las clases aquí de clínica?
Ahí está. Aprender para terminar mis clínicas, culminar mis cursos y graduarme, ¿no? Pretensión, ¿verdad? Usted la puede clasificar. Bien, como mínimo un alegato de apertura debe contener lo siguiente. Perdón, licenciado, ¿qué dijo? Como mínimo un alegato de apertura debe contener lo siguiente. Póngale mucha atención a todos estos temitas, jóvenes, porque estos son puntitos de examen. Hagan de cuenta que, ¿cómo es posible que en una clínica penal donde se maneje el juicio oral y público no se le pregunte sobre el alegato de apertura? Entonces hagan de cuenta que es casi seguro que viene el alegato de apertura. Entonces, el alegato de apertura como mínimo debe contener, inciso A, exposición detallada de los hechos. ¿Qué dijo Lick? Disculpe. Exposición detallada de los hechos. Gracias. Y nada. Inciso B. Exposición general de la prueba. Empezando con peritos, coma, testigos, coma, documentos, coma, prueba audiovisual, prueba material, fundamento de derecho, regulado en el artículo 368, y C, petición concreta. Entonces, des en cuenta, jóvenes, de que ahí lo que estoy poniendo como mínimo para presentar un alegato de apertura es lo mínimo, jóvenes. Pero hay quienes se alargan, pues. Hablan, por ejemplo, de jurisprudencia, de sentencias, de doctrina. Está bien, siempre y cuando no se tarden mucho. Porque hay mucha gente que habla de la doctrina, habla de la jurisprudencia y se le olvida hablar de los hechos. Se le olvida hablar de la prueba. Bien. Entonces, eso es el asunto. Recuerden, jóvenes, bueno, les voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes alguna vez se han discutido con alguien, jóvenes? Sean honestos. Varias veces, Lick. Sí, varias veces. Sí, varias veces. Muy bien. Jóvenes, ustedes están haciendo debate ahí. Y eso es lo que significa debate. Discutirse. El alegato, pero se llama alegato, alegarse. Ir a alegar.
¿verdad? No ir a decirlo en forma tranquila, sencillita y todo débil. No, jóvenes. Y miren, los requisitos que estoy poniendo para el alegato es para todos los sujetos procesales, no es solo para uno. Entonces les voy a poner un ejemplo del Ministerio Público y un ejemplo de oratoria de la defensa, para que vean ustedes que los dos se tienen que discutir ahí, pues. Bien, el primer ejemplo de alegato de apertura del Ministerio Público. Voy a buscar un delito sencillo, deportación ilegal de armas de fuego. Bien, pues viene el juez, y esto si les viene a ustedes, argumente un alegato de apertura, jóvenes. Ustedes se tienen que imaginar que están dentro de una audiencia, no enumerar esto. Exposición de los hechos, exposición. No, eso yo no quiero eso, yo quiero que argumenten. ¿Vea? Y la argumentación es esta, miren, jóvenes, vamos. Ejemplo. Se le confiere la palabra, señor agente fiscal del Ministerio Público, para su alegato de apertura. Vamos por partes ahí, miren. Viene el Ministerio Público, se para, jóvenes. Se para. Gracias, honorable señor juez. En mi calidad de agente fiscal del Ministerio Público, presento mi alegato de apertura de la manera siguiente. A gran parte, miren, concreto, sin pausas, fuerza, ¿verdad? Y educado. Rompió el hielo, ¿verdad? Y ahí viene. Es el caso, honorable señor juez, que yo presenté acusación en contra de esta persona que está aquí en la carceleta, porque el día 1 de febrero de 2021, a las 19 horas, él circulaba en la 17 calle Quinta Avenida de la zona 1 frente al numeral 17-33 de la zona 1, en forma sospechosa, que dio lugar a que la Policía Nacional lo parara y le hizo un registro en su persona y le encontró un arma de fuego marca CZ, registro 1, 2, 3, 4, 5, de color negro, tipo pistola, que al quitarle la tolva tenía 10 tiros en la tolva, ¿verdad? Y se le preguntó a esta persona por qué tenía esa arma de fuego. No quiso responder. Se le dijo si tenía licencia para portar arma. No quiso responder. Se pidió la solvencia y no tiene licencia para portar arma. Fue llevado a la torre de tribunales para su primera declaración en forma inmediata. Y la primera parte, miren. Hora, ¿verdad? Lugar, modo anterior, modo consumativo, modo posterior, todo lo que requiere un hecho lógico porque fue en febrero, no fue ayer, ¿verdad? Sino que tenemos que descontar la fase intermedia, la fase de investigación, por eso fue en febrero. Ahora viene. Estos hechos, honorable señor juez, los pretendo probar con la siguiente prueba. Está el peritaje balístico que examinó el arma de fuego. El perito logró determinar la identificación precisa de esa arma de fuego. Todas sus identificaciones son originales. Esta arma no fue hecha aquí en Guatemala. ¿Verdad? Es de fabricación brasileña. Además, el perito le hizo prueba de disparo y está en perfecto estado de funcionamiento. Aquí el perito va a venir a decir que es un arma letal, es un arma de fuego, ¿verdad? También está el trabajo en fotografía, porque el perito en fotografía fue a tomarle fotografías al lugar de los hechos, a las avenidas, a las calles, e incluso le tomó fotografías al acusado con la vestimenta que tenía en esa oportunidad. También le tomó fotografías al arma de fuego. También está un perito en planimetría que hizo el croquis de cómo es la 17 calle, cómo es la Quinta Avenida, cómo es el numeral, y que ahí hay un poste. Eso lo hizo el perito en planimetría. Ahora en relación a los testigos.
Son 5 agentes de la Policía Nacional que, además de ser agentes aprehensores, son testigos presenciales, porque vieron y escucharon los momentos precisos cuando se le encontró el arma de fuego a esta persona. Además, hay 2 testigos de vista, ¿verdad? Que ellos fueron los que llamaron a la Policía Nacional porque esta persona estaba a circular en la banqueta. ¿Con qué fines? Saber. Pero lo cierto es que tenía un arma de fuego. ¿Para qué fines? Ya se puede imaginar, señor juez, un arma de fuego no se usa simplemente para andarla cargando. Aquí se previno otro delito. O sea, cosas reales, jóvenes. Entonces son 7 testigos los que voy a presentar acá que van a demostrar los momentos consumativos de la acción criminal. De eso también hay documentos, están todos los peritajes y también hay un informe de la Dirección General de Control de Armas y Municiones en donde se indica que el señor acá presente no tiene licencia para portar arma de fuego. El arma que le incautaron no tiene registro, no está registrada en esa dirección. O sea que fue obtenida en forma clandestina. Y por último, hay un video, y aquí está el disco compacto en la carpeta probatoria, que en su momento se va a reproducir los momentos por los cuales fue detenido el acusado con el arma de fuego. Entonces, señor juez, de conformidad con el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones, se dan los verbos rectores acá. Él llevaba un arma de fuego en forma ilegal, no tenía licencia, y conforme al artículo 368 del Código Procesal Penal presenté mi alegato. En su oportunidad voy a pedir una sentencia de carácter condenatorio. Ahí terminó. Muchas gracias. O sea, se abarcaron los 4 apartados, las 4 etapas de un alegato: hechos, prueba, fundamento y petición concreta. ¿Ya ven? Ahora viene el ejemplo de la defensa. Con todo lo que dijo el Ministerio Público, ¿qué va a decir la defensa? Dirán ustedes. Ay, Dios, dicen, ¿verdad? Ahora van a ver que no es así, jóvenes, ¿verdad? Entonces, viene el juez y le dice al abogado defensor: señor abogado defensor, le confiero la palabra para que presente su alegato de apertura. Viene el abogado defensor: muchas gracias, honorable señor juez. Muy buenos días. En mi calidad de abogado defensor del Instituto de la Defensa Pública Penal, presento mi alegato de la manera siguiente. Para empezar, entró con fuerza, jóvenes. ¿No? Es el caso, honorable señor juez, que el Ministerio Público dice que detuvieron a mi cliente el 1 de febrero de 2021 a las 19 horas en la 17 calle y Quinta Avenida frente al numeral 17-33 de la zona 1. Señor juez, yo le voy a venir a demostrar a usted que lo que dice el Ministerio Público no fue así. Mi cliente no fue detenido en ese lugar. El Ministerio Público dice que acudió ahí a levantar un acta de inspección del lugar de los hechos. ¿Acaso el Ministerio Público estuvo presente cuando detuvieron a mi cliente? Pues eso no es así. Las cosas sucedieron en forma diferente. El Ministerio Público dice que mi cliente andaba caminando en forma sospechosa. Licenciado, si andar en una ropa vieja, humilde, porque acababa de salir de su trabajo como albañil, con un pantalón sucio, lleno de cal, y zapatos llenos de cal, eso es ser sospechoso, entonces estamos mal. Quiere decir que no se toma en cuenta a la gente trabajadora y a la gente humilde de este país de Guatemala. Lo que se dice de un arma de fuego, ¿por qué no dice el Ministerio Público qué fue lo que pasó antes? Ahí hubo un disturbio previo. Ahí se alborotó la gente. Qué casualidad que luego llegó, ahí estaba la policía. La policía no estaba ahí. Hubo
hubo un disturbio previo, llamaron a la Policía Nacional, se alborotó la gente y cuando llegó la policía, acaba de detener a mi cliente. Y ahora resulta que tiene un arma de fuego. Eso no fue así, señor juez. Por eso, mire, me encantaría ver ese video que dice el agente fiscal del Ministerio Público que dice que tiene, porque ahí se va a ver claramente lo que pasó. Pero no va a ser como en otro debate, que cuando presentaron el disco compacto no se lee. Sí, pues no se lee porque saber qué pasó y el Ministerio Público no le interesa que se divulgue eso. Honorable señor juez, cuando se presenten los agentes de la Policía Nacional, yo los voy a examinar y les voy a sacar la verdad. Porque eso no fue así como dice la Policía Nacional. Me fundamento en el artículo 368 del Código Procesal Penal que establece lo del alegato de apertura y en su oportunidad yo voy a pedir una sentencia absolutoria. Wow. O sea que el abogado defensor, jovencitos, discúlpenme, pero ahí se fue a dar una gran alegada con el Ministerio Público, pues. Y al Ministerio Público lo dejó quieto y lo dejó inquieto. Peor si es un agente fiscal que solo... tengo la declaración de este policía, pero no los preparó, no los fue a entrevistar ni nada, sino que simplemente espera que ellos lleguen. ¿Ya? Pero miren este alegato de la defensa que hizo una vez un abogado defensor, siempre del Instituto de la Defensa Pública Penal. Gracias, su señoría, por la oportunidad, dijo el abogado defensor. El abogado defensor estará atento de lo que pase aquí en este juicio oral y público. Estará atento a lo que establece el artículo 8 del Pacto de San José y estará vigilante a que se respeten los derechos de mi cliente contenidos en la Constitución de la República. En su momento voy a ver qué pido en relación a lo que favorezca a mi cliente. Muchas gracias. Jóvenes, pregunto, ¿ese es un alegato de apertura? ¿Hubo alguna discusión inicial ahí? Se quedó corto. No. No, y así hablan un montón de abogados, joven. No es así. Por eso es que el sujeto procesal, el abogado defensor, debe conocer el caso para irse a defender o para ir a decir cosas semejantes. Bueno, como dijo Drácula, joven, denme una estaca y métame en el corazón de una vez. Ahí es condena segura, porque quiere decir que toda la prueba del Ministerio Público. Y esto, miren, jóvenes. Cuando llegan los agentes de la Policía Nacional, el Ministerio Público interroga. Tiene que interrogar sobre las fechas, sobre qué pasó, qué fue lo que incautaron, poner a la vista Eso lo vamos a ver más en la próxima clase. Imagínense. Licenciado, perdone. Cuando se le da la palabra al abogado defensor, miren lo que pasa con el abogado defensor. Se le confiere la palabra al abogado defensor para que interrogue o examine al testigo. No voy a hacer preguntas, honorable señor juez. Entonces el Ministerio Público hasta se siente orgulloso. La defensa no hizo preguntas. Todo lo que dijo ya se tiene como prueba. ¿Verdad? Sí. ¿Quién me quiere preguntar? Sí, buenos días. Sí, licenciado, disculpe. En su vasta experiencia, licenciado, como yo sé, digamos que lamentablemente, pues el derecho de defensa, pues uno tiene la obligación profesional de defender al delincuente, inclusive que es hasta confeso. Digamos, ¿cómo sería un alegato en donde usted estaría luchando más bien por conseguirle una pena baja, digámoslo de alguna forma, o apegada a derecho, porque digamos, obviamente las pruebas sí son muy contundentes y sí se puede decir que hasta cierto punto se podría demostrar la culpabilidad del acusado? Entonces, ¿cómo sería un alegato que aunque usted sabe, aunque usted ya investigó, ya buscó, vio si habían debilidades en la investigación y demás, en las pruebas, aún así le acusan y pues va a ser seguro de que lo van a sentenciar? ¿Cuál sería un alegato que buscaría como
reducir o minimizar o bajar, defender de buena manera a esa persona. ¿Cuál sería su pregunta concreta? Digamos, como dice, uno defender a un inocente, como dice. Óigame pues. Su pregunta que sea en una línea. ¿Cómo defender a una persona cuyas pruebas son contundentes para poder conseguirle la pena más baja? Muy bien. Jóvenes, el alegato inicial, aquí no hemos recibido las pruebas. ¿Ya se dan cuenta? Por eso es que el alegato inicial debe entrar con fuerza. En las conclusiones, ahí sí, en las conclusiones ustedes pueden decir, ustedes van a fiscalizar a los testigos, a los peritos, documentos o qué sé yo, pero si no encontraron contradicción en las conclusiones, ustedes van a decir esto. Estamos conscientes, honorable señor juez, de que no hay prueba que favorezca a mi cliente acá. Estamos conscientes, honorable señor, pero eso es en las conclusiones, que sí hay prueba directa e indirecta. Hay fuertes indicadores de que mi cliente es el responsable. Pero también debe tomar en cuenta que mi cliente es una persona que es primera vez que comete un error. Es primera vez que él está involucrado en un asunto como estos. Él es una persona de familia y ahí está. O sea que ustedes se van por el lado bueno de la persona. Honorable señor juez, yo solicito por favor que acá a mi cliente pues se le dicte una sentencia de un delito, pero que se califique de otra manera, ¿verdad? No hurto agravado, sino un hurto. Se le imponga la sanción respectiva, pero con la pena mínima. Pero también que sea suspendida condicionalmente la pena. Así dicen muchos abogados, pero en las conclusiones. Ahorita, en un alegato inicial, jovencitos, no se ha recibido la prueba, pues. Aparte es esto, miren, jóvenes, que como me sucedió, y eso les vino en el examen a ustedes, la mayoría lo contestó muy bien. Fíjese que las partes están de acuerdo porque dice que van a pedir el hecho notorio. Ah, muy bien, excelente. Vaya, está bien que lo piden. Entonces, cuando se entró a debate, pues, antes de que inicie el debate, su señoría, fíjese que la defensa quiere plantear el hecho notorio para que se obvie alguna prueba y además, pues, se dicte una sentencia mínima atendiendo al delito y además se le suspenda condicionalmente la pena. Muy bien. Señor agente fiscal, ¿qué opina sobre lo que está planteando la defensa? Yo opino lo mismo. Se elevaron a hecho notorio porque él no tiene antecedentes. Es una persona de familia. Y el delito lo permite, es un delito de amenazas. Pues. Entonces, sí estamos de acuerdo en que se lleve por hecho notorio. Muy bien. Pero al autorizar el hecho notorio, no quiere decir que se va a obviar la prueba, porque hay una garantía constitucional que se destruye solo con la prueba. Se llama inocencia. Entonces se necesita de recibir la prueba también ahí, mis hijos. Se necesita prueba también para dictar sentencia. Todo es la prueba, mis hijos. Para todo es la prueba. Entonces, sí se puede, pero hay que recepcionar, hay que diligenciar la prueba. Bien. Buenos días. Buenos días. Fíjese que, bueno, quería comentarle al respecto de lo que decía la compañera. Yo creo que, no sé, pero sí pienso que muchos tienen la idea de que cuando, bueno, por ser el abogado defensor, la parte defensora, siempre tiene que ser el asunto de que dejen libre o que se declare inocente al defensor. Pues pienso que muchos van por esa vía. Sin embargo, como decía también la compañera, en ese sentido, uno debe saber digamos, cómo está el caso para saber exactamente o estar, por decirlo así, seguro de que no se va a lograr una situación como esa. Se va a minimizar la sentencia, se va a tratar de llegar a acuerdos y eso porque, pues
pues me imagino yo que esa es la parte que debe trabajar la defensa en ese sentido. Y yo, mire, por ejemplo, ahorita me recuerdo, yo pienso que eso, digamos, yo pues lo he visto en películas más que todo, donde está los fiscales, y con ellos es que se tiene que hacer ¿cómo se llama? El trato, por decirlo así, o sea, llegar a un acuerdo delante del juez y lograr la pena mínima para el culpable, porque se sabe que todas las pruebas están en contra, ¿verdad? Sí, en el hecho notorio eso es lo que se hace, pero aquí en el sistema guatemalteco se tiene que desarrollar todo el juicio. En un día es cierto, pero se tiene que cumplir con todos los pasos, pues. En el sistema americano se celebra esa naturaleza, los casos, pero recuerden, jóvenes, que allá hay muchos casos de asuntos civiles que los penalizan. Las faltas allá en Estados Unidos son delitos, pues. Entonces aquí en Guatemala es diferente, pues. Aquí no se va a ir a negociar, por ejemplo, un homicidio. No se negocia. Es raro que se negocie un homicidio. En cambio, en Estados Unidos se negocia, fíjense, el homicidio. Y dicen, bueno, es un homicidio de primer grado, de segundo grado y con trabajos comunitarios. Bueno, sí, entonces yo pido una pena de 5 años con trabajos comunitarios. Aquí no. Aquí las penas son gruesas, 15 años como mínimo. Licky, cuando se convierten así como... No se puede. Imaginen, suspensión condicional de la pena solo se puede hasta las penas que no rebasan de 5 años de prisión. ¿Ya? Entonces, sí se puede en delitos menores, sí se ha hecho, pero en delitos menores. Pero ahí viene la cuestión. El alegato de apertura, por eso se llama alegato de apertura. Es su pretensión inicial. Si usted ya arregló con el Ministerio Público, entonces se va al hecho notorio. Pero el hecho notorio tampoco, olvida lo de la prueba. Hay que, imagínense, jóvenes, porque imagínense que ustedes están dando por cierto que ya existe prueba. Pero les voy a contar una cosa. En un delito de amenazas y coacción habían 2 delitos de amenazas. Primero porque le dijo que te iba a matar y otro era porque si bebes esa agua de ese río te voy a matar. Había coacción, ¿verdad? Cuando llegaron a declarar los agentes de la Policía Nacional, todos dijeron, no me recuerdo. No me recuerdo. ¿Se recuerda la fecha? No me recuerdo, dice. No, ¿se recuerda quién era la víctima? Dice que no me recuerdo, he tenido tanto caso, pero no me recuerdo. Y mire, ¿y sabe usted qué es lo que pasó con un problema de agua? Allá a lo lejos creo que era un problema de la municipalidad, pero no me recuerdo. Jóvenes, ¿ustedes creen que la Policía Nacional o los testigos tienen una memoria tan vasta para demostrar los hechos? Peor en nuestro sistema que los hechos, imagínense en febrero. Si no nos recordamos ni lo que hicimos la semana pasada, no vamos a recordar lo que pasó en febrero de este año. Entonces, por eso es que el sujeto procesal, el abogado defensor, espera, interroga, ¿verdad? Y ya de último, mucha gente ha sido absuelta, jóvenes, porque la prueba no produjo. Y por eso es mejor esperarse a lo que dice la prueba y ya en las conclusiones hacer las peticiones respectivas, pues, en casos fuertes, pero en casos sencillos, si quieren llegar a un arreglo, bueno, excelente, pero ustedes como abogados defensores deben de tomar en cuenta que al dictarle sentencia condenatoria, por mínima que sea, produce antecedentes. ¿Vieron? Y los antecedentes es como un tatuaje que se van a poner ustedes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el antecedente ya no les va a permitir ustedes ejercer una actividad como una persona normal, incluso hasta para conseguir trabajo. Entonces el abogado trata por todos los medios mejor que se obtenga una absolución, mejor, y no irse por ese lado. En otros países no funciona el antecedente, jóvenes, pero sí marca a una persona, por ejemplo, de que ya fue condenado, pues. ¿Verdad? Entonces, aquí en Guatemala es horrible eso. ¿Por qué?
porque el antecedente sí es muy perjudicial para la persona, jóvenes. En cambio, en la absolución no. En la absolución va a sacar sus antecedentes, salen, no tiene antecedentes, ¿verdad? Bien, vamos a continuar, pues, jovencitos, porque hay que avanzar, ya es tarde. Pongamos como título incidentes. Pero muy bien por ustedes, oyeron, está bien. Incidentes. Jóvenes, esos incidentes los hemos venido manejando desde la fase de investigación, fase intermedia. Están los incidentes de prejudicialidad, incompetencia, falta de acción y además de extinción de la responsabilidad penal. Eso es lo que sabemos. Pero en debate hay otros. ¿Oyeron? Hay otros. Entonces, incidentes también es una institución de carácter procesal que faculta a los sujetos procesales a hacer sus planteamientos con el objetivo de suspender el debate, ya sea en forma total o parcial. Esa sería la definición, miren, jóvenes. Son instituciones de carácter procesal que facultan a los sujetos procesales a hacer sus planteamientos con el objetivo de suspender el debate, ya sea total o parcialmente. Les dije sujetos procesales, jóvenes, porque imagínense, hay algunos incidentes que la misma ley dice que es el Ministerio Público que los tiene que plantear, jóvenes. Entonces, pongamos ahí, estos incidentes se dividen en 2 puntos. Inciso A. Jesús María. Se entró, ¿eh? Inciso A. Incidentes nominativos. Se denominan así porque están regulados en la ley. Entre ellos tenemos inciso A, prejudicialidad. Artículo 291 del Código Procesal Penal. Inciso B. Incompetencia. Ya sea por territorio, materia, cuantía o grado. Están regulados desde el artículo 56 al 59 del Código Procesal Penal. Perdone, licenciado, hay por cuantía en materia penal. Yo pensé que solamente en materia civil, perdone. Sí, hay cuantía, pues. Imagínense, jóvenes, el hurto que está contemplado como delito, dice quien tomare sin la debida autorización, pero que no exista violencia.
En cambio, en las faltas dice, quien se cometiere hurto que no pase de 100 quetzales. Entonces, es cierto, hay hurto, pero como no fueron 100 quetzales, es una falta. Entonces, ahí es cuantía, pues, ¿verdad? Ah, ya, exacto. Gracias, Lick, muy amable. Sí, ahí me surgía la duda porque a mí la forma que me lo habían explicado es que no había cuantía, sino que delito era delito y no lo había visto desde ese punto de vista. Gracias. Entonces, incluso ahí, fíjense, jóvenes, que se puede dar también otra clase de incompetencia, de grado. ¿Por qué? Porque un juez de un tribunal de sentencia tiene que remitir a un grado inferior a continuar el caso de ese mismo que le plantea a la jovencita, ¿no? Entonces, también se le puede dar la incompetencia por razón de grado, pues, por superioridad jerárquica, ¿no? Bien, C. Incidente de falta de acción. Voy a cerrar aquí porque Canario, ¿cómo canta? De falta de acción en el Ministerio Público, en el querellante, en el actor civil y en el juez. ¿Verdad? Entonces, imagínense, jóvenes. El incidente es claro. Yo vengo a plantear un incidente en contra del Ministerio Público porque este delito es de acción privada. O porque este delito está sancionado con multa y el Ministerio Público no tiene acción. Miren. Fíjense, jóvenes, que no vayan a creer que solo los tribunales de acción privada se llevan casos de acción privada. Hay veces que por ejemplo, no sé qué día, jóvenes, fue el año pasado, vino el Tribunal de Sentencia de Acción Privada y se excusó todo el tribunal porque decía que la víctima, como era abogada defensora, era ya conocida del tribunal, que en una oportunidad le había faltado el respeto al tribunal. Las trató de aquí para allá. Entonces vino la sala jurisdiccional y nos nombró a nosotros para llevar el caso de acción privada. Pues se puede, porque ni modo, pues. Entonces ahí con nosotros hay casos también de acción privada. ¿Verdad? La diferencia es que el tribunal se constituye en acción privada, conociendo de un caso de acción privada. Pero lo único extraño es esto, miren, jóvenes, que uno está acostumbrado de que llegue el Ministerio Público ahí nunca va a llegar el Ministerio Público. Ahí el que va a estar es el agraviado, jóvenes. Pero el acusado sí va a estar con su abogado defensor y él ahí a la par, miren, jóvenes. Y solo el agraviado ahí, ¿verdad? Entonces eso es diferente, pues. Entonces por eso es que el tribunal sí podría tener acción ahí, pero el Ministerio Público no. Ahora miren esta falta de acción de este querellante. Se plantea incidente de falta de acción en el querellante porque el caso es de falsedad material. ¿Sí? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Por qué licenciado en falsedad material? ¿Qué tiene que ver la falsedad material? Ah, muy bien, ahí está. Entonces ahí viene la respuesta. Porque el bien jurídico que tutela la falsedad material es la fe pública. La fe pública la proporciona el Estado de Guatemala, ¿verdad? A notarios, a notificadores, a secretarios para autorizar documentos. Entonces, ¿quién es el ofendido? El Estado. Entonces, ¿qué hace el querellante ahí? Ahí está, ¿verdad? Entonces le plantean falta de acción, o sea, no debe de estar, esa es la falta de acción, no debe de estar ahí, ¿verdad? Entonces, lo que se ha hecho comúnmente por parte del Ministerio Público para corregir ese problema es el siguiente.
porque en los casos donde se falsificó una escritura pública, ese es un delito. Pero también al agraviado se le engañó y se le quitó el dinero, ¿verdad? En su calidad de comprador. Entonces hay casos especiales de estafa. Entonces ahí hay 2 delitos, jóvenes. Ya habiendo 2 delitos, entonces él tiene capacidad jurídica para estar en el juicio. Pero si no, fuera, jóvenes, pues sucede la falta de acción. Y por último, jóvenes, el de extinción de la responsabilidad penal. Vamos a ver, pregunto, jovencitos. ¿Cómo se extingue la vida? Con la muerte. Muy bien, ahí está. Entonces, plantean el incidente por muerte del procesado. Lo que le pasó a Mejía Víctor, lo que le pasó al caso de Ríos Montt. ¿Verdad? Se plantea un incidente, ¿verdad?, de extinción de la responsabilidad penal por muerte, por amnistía, por perdón del ofendido, por pago. Fíjense, jóvenes, que me recuerdo que en 1997 yo estaba de juez en primera instancia, en 97. Y el Estado de Guatemala, por medio de su Consejo de Ministros, emitió un acuerdo gubernativo, o sea, donde firman todos los ministros y todo, declarando amnistía para un montón de guerrilleros. Y habían guerrilleros que ya estaban procesados, jóvenes, ¿verdad? Por ataques armados, por un montón de cosas subversivas y que no sé qué. Entonces decretó la amnistía. Eso es lo que significa para esa clase de casos. Como quien dice, el Estado los perdona. Entonces se plantearon los incidentes que plantean: me presento aquí voluntariamente porque tengo orden de captura y además automáticamente presento el incidente de extinción de la responsabilidad penal por amnistía, decían los abogados. Bueno, está bien entrarle, pues. Y cabal funcionaba, se emitía, pues, porque había amnistía. Otra clase de amnistía, por ejemplo, podría ser los delitos de defraudación tributaria. Se han dado cuenta de que el Congreso de la República emite sus benditos acuerdos diciendo que declaran amnistía para ciertos determinados personas que hayan defraudado tributariamente y toda la cuestión, y lo único que tienen que hacer es pagar, por ejemplo, un 25%. Pero hay un montón de personas que ya tenían orden de captura. Entonces esas personas plantean el incidente y se vuelve lo mismo, pues, por amnistía. Ahora, el otro, el del perdón del ofendido. Jóvenes, si ya le pagaron, por ejemplo, un hecho de tránsito, ya le pagaron 20,000 quetzales, ¿verdad? Y todo eso, y todavía falta tiempo para que llegara a un acto conclusivo, pueden plantear el incidente de extinción de la responsabilidad penal por pago. Pedir el desistimiento del ofendido, que no tiene nada que ver, ya le pagaron, pues, ¿verdad? Eso es. Pero también no hay que confundir, porque una vez, fíjense, jóvenes, que pidieron el incidente ya en debate, el incidente de extinción de la responsabilidad penal por pago, porque el bendito señor, debía en el año 2015 y 2016 como pensiones alimenticias. Ahí se le calcula por medio, de acuerdo al pedido que está acusando el Ministerio Público. Entonces el juez le dijo: pero también usted tendría que garantizar las pensiones de 2017, 2018, 2019 y 2021, se le dijo. De ahí ya no llego, y dice, no, cada quien con sus responsabilidades. Entonces, por eso se declara sin lugar el incidente. Ahí está bien. Porque recuerden que aparte es el planteamiento y aparte es el procedimiento, y después del procedimiento
es la decisión del juez, ¿verdad? Entonces todos estos se llaman incidentes nominados, jóvenes. Y esta extinción de la responsabilidad penal está en el artículo 294 del Código Procesal Penal. Ahora pongamos el otro. Incidentes innominados. Jóvenes, les voy a hacer esta pregunta. Voy a provocar la lógica de ustedes. Vamos a ver, miren cómo utilizan la lógica ustedes. Si los incidentes nominados son los que menciona la ley, entonces, ¿cuáles serían los incidentes innominados? Los que no se mencionan Los que no mencionan en la ley. Muy bien, hijo. Ya vieron cómo los pongo yo a ustedes a utilizar la lógica, ¿ya ven? La lógica es fantástica, es buenísima, ¿verdad? Esa es la lógica. Entonces, incidentes innominados significa que estos no están mencionados en la ley. Y se faculta a cada sujeto procesal para ponerle nombre. Y entre los más comunes están los siguientes. 2 puntos. ¿Qué tal? Miren. Este incidente, miren, jóvenes. Jóvenes. Este sí es. No es que lo presenten a menudo, pero sí lo presentan, jóvenes. ¿Verdad? Entonces, la gente tiene esperanzas de que, por ejemplo, lo planteó en la fase de investigación, lo planteó como un aspecto constitucional, fíjense, y lo planteó en la fase intermedia, pero sin resultados positivos. Entonces, lo vuelven a plantear acá, en el debate. Y la petición es válida, jóvenes. Eso es válido, porque el derecho a petición es universal, jóvenes. ¿Verdad? Pide y se dará. Entonces, yo incluso les he dicho a mucha gente, el sujeto procesal puede pedir hasta una misa, que se le resuelva con lugar. Esa es otra cosa, ¿bien? ¿Verdad? Entonces, miren este ejemplo. Inciso A. Incidente de detención ilegal. Miren. ¿Puede repetir, licenciado? Disculpe. Inciso A. Incidente de detención ilegal. Por eso les digo, él ya lo planteó constitucionalmente, ya lo planteó en la fase intermedia, ya lo planteó en un montón de... pero sin resultados positivos. Lo vuelve a plantear ahorita, pues. Solo que en aspectos constitucionales, ustedes ya saben que lo planteó como exhibición personal, ¿verdad? Lo planteó también como apelación en la fase de investigación y le dijeron sin lugar. Pero hay una razón suficiente aquí. De acuerdo a la lógica, eso es un principio de la lógica, la razón suficiente. Que en esos procedimientos no se recibe prueba. Y en debate sí se recibe prueba. Entonces aquí la misma prueba va a determinar si efectivamente hay una detención ilegal o no. Fíjense. Pero la petición está hecha. El procedimiento, ahorita lo vamos a ver, si nos da tiempo, porque, híjole, ¿verdad? Inciso B. Miren este incidente, jóvenes. Incidente de falta de seriedad en los datos contenidos en la acusación. Eso puede afectar seriamente, jóvenes. Imagínense que el Ministerio Público se inventó todos los datos ahí en la acusación, jóvenes. Imagínense, jóvenes.
Entonces el abogado defensor va a decir que se está juzgando a otra persona. Mire hasta dónde puede llegar el problema. Ahí es un problema serio. Y recuerden lo que yo les dije cuando estábamos iniciándonos en la fase intermedia, que la fase intermedia tiene ciertas características, ¿verdad?, que pueden ser consideradas como principios. Una de ellas es fundamento serio. Y hay fundamento serio en aspectos adjetivos y fundamento serio en aspectos sustantivos. También está la probabilidad que tiene que ir dirigida a la autoría. Miren, entonces aquí, de parte del Ministerio Público, no hay fundamento serio. ¿Por qué? Porque los datos que presentó en la acusación no son correctos, son erróneos, son ilegales. Miren este otro, pues, el C. Incidente de falta de seriedad y objetividad en los hechos de la acusación. Por eso es que yo les dije aquel día, incidente de falta de seriedad y de fundamentación en los hechos contenidos en la acusación. Yo les dije aquel día a ustedes, jóvenes, no se puede decir que el día de ayer el señor fulano de tal hizo tal cosa. No se puede, ahí está faltando a la seriedad. ¿Por qué? Y a la objetividad. Solo la fase de intermedia dura como 4 meses y la fase de investigación dura como 6 meses. No se puede decir que el día de ayer. Entonces aquí se violó. Miren la argumentación de él. Se violó el debido proceso. Se violó la fase intermedia, se violó la fase de investigación. El Ministerio Público no tiene objetividad ni tiene seriedad en esto. Miren, jóvenes, y les puede pegar si en los hechos se equivoca el Ministerio Público. Por eso es importante que cuando se realice una acusación se ponga la fecha correcta. Porque si pone el Ministerio Público, porque el día de ayer, del corriente mes y del año en curso, así ponen a veces, jóvenes. ¿Qué es eso? Del corriente mes, o sea que el año es corriente. No, hay que poner bien las cosas, jóvenes. Si la acusación es cierto, la hizo en el mes de marzo, pero yo la voy a leer ahorita en octubre, quiere decir que ayer, del mes en curso y del año en curso, imagínense, jóvenes. O sea que fue ayer. Eso ahí no hay seriedad. Entonces ahí puede, no digamos si yo pongo, por ejemplo, el día de ayer, 8 de octubre, lo dije en mis alegatos, ¿va? Por eso hay que tener cuidado cuando hagan los alegatos, jóvenes, ¿oyeron? Tienen que poner una fecha lógica. Porque si es una fecha lógica, eso está malo, pues. Ahí hay ilegalidades, ¿no? Miren este otro incidente. Incidente de falta de objetividad en la recolección de la prueba. ¿Y por qué se pone ese incidente, jóvenes? Porque el abogado defensor se enteró que la prueba documental fue recolectada fuera del plazo de investigación. Y eso fue lo que dijo un abogado defensor ahorita del caso de la cooperacha. No ha habido debate ni nada por el estilo y él ya lo anda divulgando en los medios de investigación, en los medios de, de comunicación, en las redes sociales. Porque dijo, fíjense que todos los medios de investigación que está recolectando el Ministerio Público los está haciendo 5 meses después de la fase de investigación. Entonces tienen que decir en incidente, no ante los medios de comunicación. Ahí dándole armas está el Ministerio Público para que después lo corrija, ¿verdad? Entonces, ese incidente es fuerte, porque
Diego, haceme la campaña de tomar medidas porque casi no se oye. Gracias, papá, muy amable. Lick, ¿podría repetir la D? Disculpe. La D. Sí, se llama incidente de falta. Perdón. Sí, de falta de objetividad en la recolección de la prueba por el Ministerio Público. ¿Verdad? Entonces, imagínense, jóvenes, muchas personas hacen eso, que viene el Ministerio Público y ya le finalizó su investigación. Miren, aquí el juez contralor me está emplazando por 3 días para que concluya la investigación. ¿Qué hemos hecho de esto? Voy a buscarle porque tienen el archivo lleno de expedientes ahí sin trabajar. ¿Va? A la licenciada, aquí no hemos hecho nada. Está detenida la persona. Sí, está detenido. Hijo de la gran chucha. ¿Por qué delito está? Está por portación ilegal de armas. Hijuela, y por lo menos mandamos el arma a que le hicieran prueba balística. No, Lick, no le hemos mandado. Mándela ahorita. ¿Y cómo le hago? Mande el oficio allá a la DIGECAM para que trasladen el arma allá al INASIF para que ahí le hagan la prueba balística. Jóvenes, miren, eso es lo que hace el Ministerio Público en muchos casos. ¿Verdad? Mande a pedir oficios, o sea, todo lo hace hoy, jóvenes, y póngale de 24 horas para que nos informen. Miren, jóvenes. Pero ya eso ya está fuera del plazo, ¿verdad? Entonces, no solo le pone 24 horas para que hagan ese trabajo, que se olvidan de que cada institución, pues, tienen una burocracia, tienen cosas anteriores que realizar, nunca se van a tardar esas 48 o 24 horas fijadas por el Ministerio Público. Se van a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces ahí ya se enteró el abogado defensor, ¿no? ¿Ya ven? Solo con el hecho de mandar a pedir un informe a la DIGECAM, si tiene o no tiene licencia, fuera del plazo de la investigación, ya se enteró la defensa, jóvenes. ¿Verdad? El Ministerio Público, cuando conteste el incidente, va a decir: yo mandé a solicitar en el plazo de investigación correspondiente y hasta ese momento lo mandó ¿cómo se llama? Quiere decir que está dentro del plazo legal. Qué argumento, bajones, ¿verdad? Ahí prácticamente el Ministerio Público, ¿en qué se está convirtiendo? En el actor principal de la caricatura que era de Pinocho, ¿verdad, jóvenes? Bien, entonces... No, perdón, en ese ejemplo que acaba de poner usted ahorita del DIGECAM, ¿podría en todo caso el abogado defensor solicitar que se exhiba el oficio por medio del cual el MP solicitó esa certificación, digamos, para determinar si lo solicitó dentro o fuera del plazo? Muy bien. Y no es que puede, lo debe de pedir así. Cuándo se solicitó y la fecha de recibido. Imagínense. Incluso el abogado defensor, él puede, miren, jóvenes, él puede caminar y entrar porque su actividad es netamente profesional. Él puede acudir a la DIGECAM y él puede decir: quiero una copia certificada de la petición que hizo el Ministerio Público. Él está en su pleno ejercicio de la defensa. Y ahí, por tecnicismos, miren, no estamos hablando de cosas reales, de creer en la prueba, sino que aquí sería tecnicismos. Por un tecnicismo, absuelven a mucha gente, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay que respetar el debido proceso, jóvenes. Hay que respetar los plazos, ¿verdad? Hay que respetar la fase de investigación. Hay que respetar la fase intermedia.
Y si no se respetan, pues por eso es que se dañó ya el debido proceso. Pues. Miren, esos incidentes son diferentes a los nominativos, que también se pueden plantear incidentes nominativos, pero los innominativos, jóvenes, esos son mortales. Esos van directamente al corazón del proceso. Por eso miren la definición que tiene el incidente. La definición es que son mecanismos procesales que facultan al sujeto procesal. Pero miren el objetivo. El objetivo es suspender en forma total o parcial el proceso. Imagínense que les pegue un incidente y terminó el debate. ¿Para qué más? Ahí terminó el debate. Y el abogado defensor ganó. ¿Verdad? Y la justicia perdió. La justicia perdió porque eso no es lo que la justicia quería, pues. Pero se rompió el debido proceso. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, miren, jóvenes, ese incidente que les puse yo ahí de falta de seriedad en los datos. Jóvenes, el Ministerio Público, en lugar de poner María José, puso José María. Y no fue corregido, ese está en las gacetas, no fue corregido en la fase de audiencia de acusación, porque como ahí miren jóvenes, esa ahí parece una tetera, está hirviendo las cosas ahí. ¿Por qué es? Porque o el juez nunca se mantiene en su lugar, solo anda en cursos o qué sé yo, o no llega, o a cada ratito anda poniendo uno, anda poniendo otro. El órgano jurisdiccional ya está sin control, ya no tiene control de nada. Entonces las audiencias las hacen los oficiales y los oficiales dejan pasar un montón de cosas. La audiencia ahí, que no fírmeme aquí, licenciado, y ahí vienen los otros con tal de ese, ni leen. Vaya, está bien, esta es la audiencia de acusación, vaya, está bien, yo no me voy a decir nada ni nada, va, está bueno que si la acusación tenía un gran errorón. En lugar de decir José María, decía María José. Lo pusieron al revés, ¿verdad? Se fue hacia debate, plantearon un incidente, falta de seriedad en los datos. Esa es otra persona. Miren cómo se va a juzgar a una mujer acá. Aquí no hay ninguna mujer, sino que hay un señor aquí. Entonces esta acusación está mala. El Ministerio Público quiere corregir. Es un simple errorcito, que no sé qué mecano. Ese no es un error. Eso es un horror. ¿Verdad? Entonces, si el juez es apegado estrictamente a los lineamientos del debido proceso, esa es una acusación para una mujer. ¿Me dan cuenta? Y declara con lugar el incidente. Sirve esa acusación. ¿Ya ven? Entonces, por eso esos incidentes son armas, son herramientas que tiene la defensa también para fiscalizar el debido proceso, jóvenes. ¿Verdad? Bien, nos vamos a quedar ahí porque nos quemamos todo el tiempo, jóvenes. Vamos a continuar porque viene el procedimiento de los incidentes y vamos a continuar con el desarrollo de la declaración de la acusación y posiblemente lleguemos a los peritos y testigos en la próxima clase. Feliz descanso, jovencitos. Ahí se cuidan. Cuídense mucho. Feliz fin de semana, Lick. Compañeros. Feliz fin de semana. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Buen día, licenciado. Fin de semana. Jovencitos, ahí se cuidan. Gracias, Lick. Vaya, pues, cuídense mucho. Dios, Diego. Ahí te cuidas. Feliz fin de semana, Lick. Cuidado.